Vamos a hablar ahora del contrato de cuenta corriente. Cuando dos empresas tienen relaciones comerciales esporádicas entre ellas, aunque sean recíprocas, si las relaciones no son muy contemporáneas en el tiempo, lo más probable es que los saldos que resulten, o sea, los créditos que resulten de esas operaciones, sea por venta de mercadería, sea por prestación de servicios o por el motivo que sea, se paguen o se financien como es habitual en la plaza de que se trata. Pero cuando esas empresas tienen relaciones comerciales frecuentes, eh, es más práctico, es mucho más útil para ambas manejar el crédito que resulte de esas operaciones a través de un contrato que permita que en lugar de pagarse o financiarse independientemente por cada operación, se proceda a compensarlos en un determinado momento en forma periódica. Para eso se utiliza el contrato de cuenta corriente. El contrato de cuenta corriente está definido por el artículo 1430 del Código Civil y lo define como el contrato por el cual dos partes se comprometen a inscribir en una cuenta las remesas recíprocas que se efectúen y se obligan a no exigir ni disponer de los créditos resultantes de ellas hasta el final de un periodo, a cuyo vencimiento se compensan haciéndose exigible y disponible el saldo de que resulte. Lo más interesante del contrato de cuenta corriente es poder entender cómo funciona. Es lo más interesante y lo más difícil. Poder entender cómo funciona. Para entender cómo funciona, que se los voy a explicar gráficamente un poquito más adelante, son necesarios tener dos o tres conceptos básicos que la ley trata. Uno es la definición que acabo de leérselas, donde básicamente lo que se dice es que las relaciones comerciales, que los créditos que surgen de relaciones comerciales recíprocas, se inscriben en una cuenta y no son exigibles hasta el final de un determinado periodo. Cuando termina ese periodo de tiempo, ahí sí se hacen exigibles todos los créditos que se inscribieron dentro de ese periodo y ahí se compensan cualquiera sea la cantidad de créditos que tenga cada una de las partes. De la cantidad de crédito que tenga cada una de las partes más sus correspondientes intereses, surgirá un saldo que se compensará con el saldo de la otra parte. Eso ahora lo vamos a explicar. Otro concepto que tenemos que tener muy claro es, para poder entender, es qué es lo que integra la cuenta corriente, qué es lo que se anota en la cuenta corriente. El artículo 1431 del Código Civil y Comercial dice que todos los créditos entre las partes resultando de títulos, valores o de relaciones contractuales posteriores al contrato se comprenden en una cuenta corriente, excepto estipulación en contrario. El artículo 1431 es muy importante porque clarifica el concepto de remesas, que por ahí puede dar lugar a confusión. El artículo 1430 hablaba de remesa. Remesa es un término que viene ya del viejo Código de Comercio y si uno lo analiza individualmente se refiere a las cosas que se han enviado, que le ha vendido generalmente una parte a la otra. Tiene un concepto más bien físico, referido a cosas, a mercaderías, a insumos. Pero la realidad, que es que el artículo 1431 clarifica, es que lo que se incorpora a la cuenta corriente no es la remesa en sí, sino el crédito que surge de esa remesa, o sea, el precio de esas cosas que se han vendido y que se han remitido, o el precio de un servicio prestado. Por eso es importante aclarar que lo que se incorpora a la cuenta corriente no es la remesa en sí, sino el crédito que surge de la remesa, que además puede surgir de una remesa de cosas enviadas o vendidas o lo que sea, o puede surgir de cualquier otra operación. Por ejemplo, la prestación de servicios
o por ejemplo también la emisión de títulos valores. Entre el artículo 1430 y 1431 podemos encontrar la primera característica esencial del contrato de cuenta corriente, que es una característica que lo tipifica. Se trata de un contrato normativo. Esto es, seguramente ustedes recordarán cuál es el concepto de contrato normativo. El contrato normativo es el contrato, ahí tienen la definición, por el cual las partes pactan el régimen jurídico al que someterán sus futuras relaciones contractuales. Esto es, no es un contrato que tenga un contenido actual, las partes no están comprometidas a que las relaciones jurídicas futuras realmente existan o lleguen a concretarse, pero acuerdan de antemano que de concretarse determinadas relaciones jurídicas con determinadas características, en este caso que de ellas surja un crédito a favor de una de las partes, van a estar sometidas a un determinado régimen jurídico. Pues bien, ¿cuál es ese régimen? Ese régimen es el de concesión recíproca de crédito. Esto quiere decir que cada parte, cuando recibe o otorga algún bien o algún servicio a la otra, el crédito que resulte de esa operación va a gozar de un determinado crédito hasta un determinado plazo, o sea, hasta una determinada fecha de vencimiento, que es la fecha en que vence cada uno de los periodos. El crédito, saben ustedes, que es, o que hablamos de crédito cuando hay algún aplazamiento de la obligación de alguna de las partes. Entonces, estamos frente a un contrato normativo de concesión recíproca de crédito. Otro concepto que es importante es el de los plazos. Dice el artículo 1432, que ustedes tienen ahí para leer, excepto convención o uso en contrario, se entiende que los periodos son trimestrales, computándose el primero desde la fecha de celebración del contrato. Si el contrato continúa o se renueva después de su cierre, el saldo de la remesa anterior es considerado la primera remesa del nuevo periodo, excepto, bueno, no viene el caso. Esto también es importante porque habitualmente las cuentas corrientes no son de trimestrales, sino son mensuales. Pero la ley lo habilita diciendo que son trimestrales, salvo que se pacte lo contrario, que habitualmente se pacta mensual. En un país inflacionario como el nuestro, es muy difícil mantener contratos trimestrales. O sea que esos periodos a los que nosotros habíamos hablado, esos periodos hasta cuya finalización las partes le conceden crédito a las relaciones jurídicas que surgieron entre ellos, a los saldos que hay que pagar por esas relaciones, ese periodo es en principio trimestral, salvo pacto en contrario. Y el inciso B establece que al final de ese periodo, que es cuando se va a producir la compensación, si queda un saldo a favor de alguna de las partes, se considera como una remesa del periodo siguiente. En el ejemplo lo vamos a ver. Otro concepto importante es el devengamiento de intereses. Este es un contrato, dijimos, de concesión recíproca de crédito. Y los contratos de crédito siempre llevan intereses, salvo pacto en contrario, que habitualmente no existe. Es una máxima de nuestra materia siempre, donde hay crédito, hay interés. Entonces dice el artículo 1433 que excepto pacto en contrario se entiende que las remesas devengan intereses a la tasa pactada o en su defecto a la tasa de uso y a la falta de esta la tasa legal. Y ve que el saldo se considera capital productivo de intereses aplicándose tasa según el inciso A, y sé que las partes pueden convenir la capitalización de intereses en plazos inferiores a un periodo. Si los plazos son mayores a un mes, es probable que las partes fijen la capitalización. Vamos ahora a un concepto que también es básico
Volvamos un poquito al artículo 1430 que en una parte dice, hablaba de los créditos, ¿no es cierto? Se obliga a no exigir o disponer de los créditos resultantes de ellas hasta el final de un periodo, a cuyo vencimiento se compensan, haciéndose exigible, disponiendo el saldo y disponible el saldo que resulte. ¿Cuál es el concepto que surge de este párrafo? Es el concepto de cierre. Las cuentas corrientes, cada vez que termina un periodo, hace un cierre. El cierre es la operación matemática que fija la posición de cada cuenta correntista al momento de finalización de un periodo o al momento de la conclusión del contrato. Esto es, termina un periodo o termina el contrato definitivamente y las partes hacen una operación matemática. Calculan los intereses desde el momento que se realizó cada operación hasta ese momento, se suman los saldos de cada una de las partes, se hacen exigibles en ese momento y se produce la compensación. La conclusión a la que me refería recién es la consecuencia de la extinción del contrato. O sea, el cierre se produce al final de cada periodo y es el cierre periódico. Y cuando concluye el contrato, porque se extingue, se produce otro cierre, que es el cierre final. Es la misma operación matemática. Lo que difiere es el momento en que se realiza y que en los cierres parciales el contrato continúa. En el cierre final el contrato no continúa. Con todos estos elementos que acabamos de ver, podemos ahora analizar en el próximo video el funcionamiento de la cuenta corriente en una forma más esquemática.